Carlos, bienvenido. Gracias, Jacobo. Un gusto. Me da mucho gusto que después de platicarlo un par de semanas, por fin. Por fin, y gracias a tu generosidad, es un placer venir contigo. No, al contrario. Yo creo que de lo que vamos a platicar hoy nos va... Bueno, en lo personal, yo buscaba una persona que conociera el antes, por muchos motivos. Tenía muchas preguntas que platicamos antes de empezar a grabar. Y pues eras el candidato perfecto. Hombre, gracias. Me haces mucha gracia porque precisamente eres el interlocutor perfecto. Tenemos muchas aficiones en común y ambos tenemos mucho que aprender en común. 100%. Me gustaría, Carlos, que nos platiques un poco de ti. Sí, primero. claro. Sí, ¿quién es Carlos? Ok, yo soy Carlos Astudillo Constantino y soy promotor cultural. Desde hace 30 años me dedico a promover las humanidades, la historia, la filosofía, el arte, como una manera de acercar a las personas de manera amable a aquellas disciplinas, ciencias y artes humanísticas que nos ayudan a crecer como personas y a crear un mundo mejor como sociedad humana. Ese es el enfoque y esa es mi misión en la vida. A eso me he dedicado durante muchos años y pues también es mi gusto. No, claro. Algo que dijiste ahorita, que lo platicábamos antes, es que, o sea, qué importante que sea sencillo de digerir. Claro. O sea, como decíamos, ¿no? Yo tomaba clases de historia y probablemente lo que vamos a platicar hoy lo vi cuando tenía 10 años y me valió un carajo. Obviamente. Qué hueva. Porque claramente hay un problema en el mundo en el tema de acercar a la historia a las personas de una manera amable. Me parece que se comete un terrible error cuando creemos que historia es conocer muchos datos, muchas fechas, memorizarlas y luego llegar a un examen, vomitar todo eso y olvidarte al día siguiente Claro. de todo lo que supuestamente aprendiste. Eso no es conocer historia. Y no aprendí ni madres. Ni madres, por supuesto. Me sé 3 fechas, mi cumpleaños, el de mi esposa y mi aniversario. A la chingada. Obviamente, y es que eso es lo normal, porque perdemos de vista que historia no es acumular datos y fechas. Historia es comprender los procesos por los cuales estamos aquí. Ese es el gran tema. Claro. O sea, ¿de qué rayos te sirve aprender cosas que no son significativas para ti? Y no lo son porque no tienen, de alguna manera, no entiendes que tienen una forma de relacionarse con tu vida y con tu futuro. No, pues 100%. O sea, ahorita que ya tengo 29 años y ahorita que empezamos a platicar un poco pues del principio, sí. Ahora las cosas tienen sentido. Claro. O sea, en ese momento no tenían un carajo de sentido, pues evidentemente en la clase de historia me quedaba dormido. Bueno, es que ¿qué sentido tiene para un niño de 10 años aprender de los hititas o de los babilonios o de los egipcios cuando no se te ha explicado la relación que hay entre ese conocimiento de lo que fuimos en el pasado y el futuro que nos espera? Si entendiéramos cómo lo que pasó tiene que ver con lo que va a pasar, y si entendiéramos que conociendo lo que les pasó, podemos saber lo que nos va a pasar, el diseño de nuestras vidas sería muy diferente. Profundo. No, bueno, pues finalmente llegamos a un punto donde empezamos a cuestionarnos, empezamos a tener mucha curiosidad, como tú, y entonces empiezas a buscar, bueno, pues dónde aprendo del mundo que está sucediendo a mi alrededor. Y entonces te interesa, por ejemplo, la ciencia, te interesa la filosofía, te interesa el arte, te interesa la historia, y empiezas un proceso muy poderoso de fortalecimiento de lo que eres, de quién eres. Y esa actitud básica de curiosidad y esa actitud básica de enriquecimiento de tu personalidad, creo que es lo que define a una persona que está comprometida con su propia salud, con su propia felicidad y con la de los demás. Y hace mucha falta este tipo de personas. Sí, es verdad. Es verdad. Y divertirse un rato. Eso es lo más chingón. A huevo, porque finalmente, si no es divertido, no vale la pena. Estoy de acuerdo. Y ahora sí, entrando a lo divertido y a la carnita. Vale.
cómo vamos a empezar a platicar de esta historia tan larga, ¿no? Ok. Creo que platicábamos un poco de hecho, el interés de este episodio es, pues, ¿qué onda con las civilizaciones mexicanas antiguas? ¿Y de dónde viene todo, no? O sea, cómo empezamos muchas preguntas de tecnología en esa época y muchas cosas, y pues empecemos por el principio. Claro, vamos por el principio. Luego mis alumnas se ríen mucho de mí porque siempre empiezo con el principio y es que esto es importante. Ok. A ver, pongamos las cosas en contexto. Ser humano moderno, nosotros, 300,000 años de antigüedad. Civilización, 5,000 años de antigüedad. Sí, pues parecería que de civilización han pasado millones de años y 5,000 años. Güey, no mames, son 5,000 años. No es nada. Nada. De 300,000, 295,000 nos la hemos pasado persiguiendo conejos y evitando que nos coma el león. Güey, o sea, no hay nada de civilización. Es verdad. Es muy poquito. Bueno, y probando un poco de estupefacientes, ¿no? En el camino. Bueno, en el camino, en esos 295,000 años y mucho tiempo después, la manera de conectar con lo sobrenatural fue la magia. Y la magia tiene que ver con rituales, tiene que ver con ceremonias, tiene que ver con formas de conectar con lo que no entiendes, con la naturaleza, con los espíritus y demás, a través de conjuros, a través de hechizos y a través de ceremonias que muchas veces incluyen sustancias que te llevan a estados alterados de conciencia. Que de hecho podríamos empezar como cuando estábamos planeando cómo iba a ser el contenido, pues podemos empezar desde los egipcios, habíamos platicado, egipcios y Mesopotamia, por ahí empezaba. Claro, muy bien. De hecho, la civilización se la debemos a los mesopotámicos, al río Tigris y al río Éufrates. Se la debemos a los egipcios, al río Nilo. Se la debemos a los indios, el río Indo y posteriormente el Ganges. Se la debemos a los chinos, el Huanghe y el Yangtze. Y se la debemos en América a el lago del Valle de México y a los ríos del Golfo de México como el Grijalva y otros que generan las condiciones en todos estos ámbitos que mencioné, las condiciones para que aparezca la civilización. La civilización es un fenómeno relativamente moderno que se da solo cuando coinciden condiciones geográficas y también condiciones de desarrollo del potencial humano que por fin puede explotar a través de la agricultura que le permite vivir y sobrevivir y ya no andar persiguiendo a los conejos. Y por otro lado, las ventajas exponenciales de vivir en un solo lugar y poder dedicarte a la observación, a la reflexión, a la innovación y eventualmente a la creación de una vida sofisticada, la vida civilizada. O sea, realmente la vida civilizada es lo humano desenvolviéndose en lo político, lo económico, lo social, lo religioso, lo cultural, lo artístico y lo científico. Esa es la civilización. Entonces, ¿dónde surge primero? Pues hace 5,000 años en Mesopotamia, en Egipto, por lo que corre a Occidente, y en Oriente, en la India y en China. ¿Qué pasa con América? Sí, o sea, están existiendo aquí, pero pues también está existiendo algo por acá, ¿no? Está existiendo por acá, pero hay que recordar un gran tema. El planeta Tierra tiene dos grandes extensiones de tierra. Un gran megacontinente, que es el euroasiático africano, y el otro es el americano. Entonces, aunque nacen más o menos al mismo tiempo, en aquel lado hay más contacto entre diferentes. Hay más contacto entre diferentes civilizaciones, que son las madres, les llamamos civilizaciones madre. La civilización de Mesopotamia, la civilización de Egipto, la civilización de la India y la civilización de China. Como quiera que sea, hay más posibilidad de contacto en aquel megacontinente. Pero el mar, en la antigüedad, el océano sobre todo, es una barrera infranqueable para la civilización que surge tanto en Sudamérica, en el entorno de los Andes, los incas y demás, como en Mesoamérica, en lo que ahora es México, y un poco Centroamérica. Entonces, los procesos de civilización en América
van a ser diferentes a los procesos de civilización del otro lado del océano, porque allá la interacción provoca dinámicas distintas y ritmos distintos. En América es otra la situación, no hay tanto contacto y pues eso va a crear desfases. Aunque hayan surgido más o menos al mismo tiempo, hace 5,000 años, allá el contacto es un acelerador de procesos políticos, económicos, sociales y demás. Mientras más lejos estás allá, por cierto, menos civilización tienes. El centro en Occidente de la civilización es el mar Mediterráneo. Es un mar interno que pone en contacto a los mesopotámicos, a los egipcios, a los griegos, a los romanos, a los árabes, y eso hace que se lleve a cabo un proceso de integración múltiple, por medio del cual pues los avances se dan con un dinamismo extraordinario. Y el caso de América es diferente. Okay. Ahí el contacto entre pueblos que están fuera del continente, pues prácticamente es inexistente. Hay por ahí algunas especulaciones que si llegaron los chinos a Norteamérica, que si hubo contacto con los polinesios. Bueno, eventualmente no hay mucha consecuencia de esos posibles contactos, si es que sucedieron realmente, que si llegaron los vikingos. Pues sí, llegaron los vikingos. ¿Llegaron los vikingos a México? Bueno, llegaron México, los vikingos a América. a América. Llegaron los vikingos a América, pero su presencia fue muy marginal y eventualmente no dejó una huella cultural. No me lo hubiera imaginado. Sí, fíjate qué curioso. Por cierto, les recomiendo mucho El Hombre del Norte, esta película que acaba de salir. Es una obra de arte. La película tiene un profundo fondo histórico. Los productores de esta película, si están escuchando, patrocínenos, por favor. Es muy importante. Vale la pena, porque sí, es el tipo de cine que divierte y al mismo tiempo enseña. Es el mismo director de La Bruja, es también otra obra de arte, en la cual el director, el autor, se concentra en reflejar la mentalidad. En historia es muy importante el tema de las mentalidades. ¿Cómo ves el mundo, pues? O sea, tu perspectiva religiosa, política, económica y demás. ¿Cómo ve el mundo un vikingo? ¿Cómo ve el mundo un hablando del vikingo en particular. Del vikingo, por ejemplo. A ver, esos cabrones. Sí. Yo veo un vikingo. Sí. Me imagino en la pinche serie de Netflix. Sí. Netflix está escuchando esto, patrocinados sí, claro. también. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Y esos güeyes, yo los veo como completamente imponentes, enormes. Y ahora que dices que llegaron a América y no tuvieron mucha huella, se me hace muy, muy extraño. Sí, pero tiene mucho sentido. Los pobladores de Escandinavia en la Edad Media, en la era de la gran ola vikinga, por ahí del siglo VIII, IX y X de la era cristiana, pues son pueblos marginales. O sea, Escandinavia es la región 8 de la civilización en Occidente. O sea, digamos que la civilización es sobre todo mediterránea en Occidente, todo en torno al Mediterráneo. Luego hay un conjunto de pueblos que son vecinos a los mediterráneos. Más o menos podríamos hablar del entorno de lo que ahora sería Francia, de lo que ahora sería un poco España, un poco Alemania, pero bueno, el entorno germánico vecino al entorno greco-latino asentado en torno al Mediterráneo. Que creo que es importante entender esa parte del greco-latino porque creo que eso es lo que nos va a llevar ahora sí a escuchar toda la parte de México, ¿no? Efectivamente, las bases de Occidente son unas bases mestizas, unas bases mixtas. Está el componente egipcio, mesopotámico, judío, greco-latino. Todo eso es la base de Occidente. Después vendrá el elemento germánico, alemán, anglosajón y demás, pero ese es marginal después. Sí, y después. Y siempre hay una relación de inferioridad entre el mundo anglosajón germánico y el mundo latino, que es heredero de estas raíces egipcias, mesopotámicas, judías, griegas y romanas. Hay un desbalance, pues. Y ese desbalance tiene que ver con la geografía, la distancia. Entre más cercanos están los pueblos al foco de civilización y cultura, pues
tienen esta repercusión positiva, pero entre más lejanos, peor. O sea, porque estamos hablando aquí que, o sea, a ver, tenemos de este lado, tenemos a los egipcios, pero son contemporáneos a Contemporáneos y quienes. vecinos de los mesopotámicos. Y del lado de México, ¿qué civilización, digamos, que estaba en auge en ese momento? Bueno, más o menos en el auge de los egipcios y los mesopotámicos, apenas están creando las bases de la civilización en América y concretamente en Mesoamérica. Estamos hablando de los primeros pueblos civilizados, tanto en la cuenca del Valle de México como en el Golfo de México. Entonces, las primeras civilizaciones comparables a aquellas son, por un lado, los olmecas de la cuenca del Golfo de México y, por otro lado, los pueblos de Tlatilco, Copilco, Cuicuilco, que se asientan en torno al lago del Valle de México y que eventualmente son sepultados por un volcán que los extermina. Vale, el madre. Volcán Xitle. El shit. El Xitle. El shit que se les los dio en la chingó. madre. Así es, efectivamente. Y que hace que el resto de los pueblos indígenas posteriores sean descendientes o herederos de la aportación de los olmecas del Golfo de México. Ok, entonces ya estamos, ahora sí estamos Ahí ya está. de la parte de es muy chistoso que ¿Sí? como son o sea, contemporáneos de alguna manera. Así y es. están pasando cosas completamente diferentes al mismo tiempo en dos lugares completamente distintos. Absolutamente, porque las civilizaciones mesoamericanas, llamamos Mesoamérica a una región que hoy abarcaría más o menos del altiplano central de México hasta la mitad de Centroamérica, hasta Honduras, más o menos. Esa es la zona civilizada hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Entonces, esa zona Mesoamérica tiene civilización. Fuera de esa zona, al norte de Mesoamérica, es decir, de Querétaro hasta Alaska, no hay civilización, salvo algunos enclaves que llamamos Oasis América, pero que realmente son pues, muy marginales. Hacia el sur está la región andina, en la costa del Pacífico, que tiene una civilización igualmente notable y llamativa, que es la de los antiguos peruanos, ¿no? Los pueblos que eventualmente quedan comprendidos en aquella región costera de Perú, Bolivia e incluso el norte. ¿No eran los incas? Sí, ese es uno de los pueblos más jóvenes de todas estas culturas que van surgiendo en Sudamérica, pero los incas son los últimos. Es como decir, los mexicas, por ejemplo, son los últimos realmente en una larga lista de pueblos indígenas que se van asentando en la región de Mesoamérica. Olmecas, al principio, mayas, al principio. Luego vendrá una época de oro, una época que llamamos clásica, vamos a decirlo así, con el esplendor maya, por un lado, el esplendor de los teotihuacanos, por otro lado, y luego un periodo de decadencia de estos grandes pueblos. Pues es una caída que tiene que ver con desastre ecológico, tiene que ver con cambios en la mentalidad. Los pueblos se empiezan a rebelar contra sus élites porque no logran estas élites convencer a los dioses de seguir bendiciéndolos. Hay malas cosechas, cambio climático, deforestación, falta de sustentabilidad. ¿Qué civilización era esa? ¿En dónde se empieza a perder esta parte con los dioses? Porque, a ver, los dioses, si nos vamos vamos a hablar de los mayas un poco. Sí. Que además los mayas eran brillantes. Brillantes. O sea, el cero. Extraordinario. O sea, crear un valor que no tiene valor es una locura. Sí, exacto. Entonces, ¿cuáles eran sus creencias, ¿no? O sea, antes de esos cuestionamientos, ¿cómo se organizaban? ¿Qué los dioses? Sacrificios, o sea, muchas cosas. La primera cosa que debemos entender es que hay como 3 grandes periodos de los pueblos prehispánicos. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Es decir, aparecieron unos pueblos, desaparecieron. Aparecieron otros, desaparecieron. ¿Sobre el mismo lugar? Sobre el mismo lugar, sobre la misma zona geográfica llamada Mesoamérica. Y ese es un gran tema, ¿eh? En realidad no se conocieron todos entre sí, están separados por siglos, pero tienen elementos comunes. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué existe la civilización?
existe porque los dioses la ordenaron. Los dioses. Los dioses. O sea, hay un gran paso que es dejar de ser nómadas y volverse sedentarios, Ok. que tiene que ver con la voluntad de los dioses. Los dioses inventaron la agricultura y se la enseñaron a los seres humanos. Los dioses le enseñaron a los seres humanos a vivir en ciudades. La cultura urbana es propia de esta mentalidad de que los dioses han decidido un estilo de vida diferente para los seres humanos. Los dioses que los seres humanos crearon. Pues sí, evidentemente que en todo este recorrido, bueno, pues los escandinavos, los germanos, los helénicos, los itálicos, los arábigos, cada una de estas expresiones de humanidad están imaginando a estas fuerzas sobrenaturales que no pueden entender y les llaman dioses. El sol es un dios. La luna es un dios y no nada más en una sola parte del planeta Tierra. En todos lados los pueblos identifican primero a las fuerzas de la naturaleza como dioses. Y luego viene un proceso de volver antropomórficos a estos dioses. Es decir, estos dioses no nada más es la estrella y el sol y la luna. Ahora tienen brazos, piernas. Sí, los humanizan de alguna manera. Es un proceso por medio del cual tú proyectas tu realidad humana sobre estas fuerzas de la naturaleza y tienes una nueva perspectiva de los dioses. Pero muchas veces conservando esta visión de que el ser humano no es más que una herencia de los dioses, en el caso, por ejemplo, de la mentalidad tribal y al mismo tiempo animista, totémica, donde un pueblo es básicamente oso, el pueblo del oso, el pueblo del caballo, el pueblo del cuervo, el pueblo del jaguar. En el caso de los olmecas se perciben como jaguares humanos. En el caso de los vikingos hay un tipo de guerreros específicos, los berserker, que básicamente por medio de rituales mágicos se sienten osos en batalla. A ver, esa parte interesante. A ver, Interesante. Rituales mágicos. Rituales Ok. mágicos. Los olmecas son jaguares. Los olmecas son jaguares, sus sacerdotes saben cómo convertirse en jaguares por medio de la magia. Esa parte se me hace muy interesante. Súper. A ver, parece que, o sea, lo que pasa con estas civilizaciones, y en particular es en todo el mundo, pero hablando de las de México, Sí. tenían como desarrollos tecnológicos muy importantes. ¿Ok? O sea, Dependiendo de la época. Correcto, a su época, ¿no? Pero, Ajá. ¿cómo los...? O sea, mi duda es, o sea, además de que, o sea, ¿cómo es? Se hacen, o sea, son jaguares, pero pueden construir pinches pirámides con piedras que pesan un chingo. Sí. ¿Cómo? Ok, es que es un proceso de urbanización. Las primeras civilizaciones, por ejemplo, de los olmecas, tienen centros urbanos ordenados por los dioses. Los dioses dijeron, este va a ser un espacio Ok. para construir templos y palacios. El resto de la gente no vive en la ciudad, o sea, vive alrededor de ese espacio sagrado. Ahí viven los sacerdotes y los nobles. La sociedad se divide, por cierto, entre nobles y plebeyos. Los nobles concentran el poder, la riqueza y la ciencia, el conocimiento. Esto que tú dices. Entonces, el conocimiento te permite hacer cosas cada vez más sofisticadas. Conforme te consolidas y aumentas tus posibilidades de poder y riqueza. El conocimiento se ve beneficiado de este proceso de acumulación de poder y riqueza. Entonces, por ejemplo, las primeras construcciones en la cuenca del Valle de México o entre los olmecas, pues son grandes construcciones que se basan en la acumulación de piedras. Propiamente no son grandes templos o palacios. Pero después viene ese conocimiento. Bueno, pues no es nada más hacer un túmulo, es decir, un conjunto de piedras que generan una pirámide artificial o un cerro artificial. Eso es a lo que llamamos pirámides, son basamentos de templos que se construyen hasta arriba. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los cerros son los hogares de los dioses. Ok. Los dioses ¿Y los tratan de replicar? se replica en una ciudad. Ok. Ahí tienes ya un cerro artificial y hasta arriba construyes un recinto para los sacerdotes y los nobles para que lleven a cabo su función.
La función del noble y del sacerdote es interceder ante los dioses por el resto de la población. Todo el mundo trabaja como plebeyo la tierra para conseguir la riqueza, la alimentación y demás. Y por otro lado, la élite se encarga de dirigir la guerra, dirigir la ciencia, dirigir la política. Eventualmente, esta sociedad se va volviendo cada vez más compleja, hace construcciones más notables hasta llegar al periodo, por ejemplo, clásico, donde las construcciones son asombrosas. Realmente. ¿Pero cómo lo lograban? O sea, ¿cómo parece que saben algo? Sí. Creo que todos los conspiratorios que estamos escuchando y haciendo esto, Ajá. estamos en este momento, parecería que saben algo que nadie más sabe. Ok, o sea, hay un tema del conocimiento. Ese conocimiento se reserva a la élite. Ok. O sea, no es que todo mundo sepa, no. Los mayas no conocían el cero, todos. Ok. Este es un asunto de la élite y la nobleza. Ok. Pero es igual en Mesopotamia y es igual en Egipto. Ok. Es magia, religión y ciencia mezcladas. Y todo esto es poder. Entonces, magia. ¿Qué es la magia en ese momento? Ok, la magia. O sea, la magia parecería, por lo poco que Ajá. Justo creo que los que no sabemos, Sí. para nosotros estas civilizaciones son aliens. Ok. O vienen del futuro. Ok. Bueno, en realidad tienen elementos muy concordantes o lógicos con su realidad. La magia la heredamos del periodo prehistórico. En el periodo prehistórico, todo pueblo de toda la humanidad tuvo pensamiento mágico. Es decir, por decir algo, el hombre mágico sabe las palabras adecuadas para alterar el curso de la naturaleza de manera extraordinaria y, por ejemplo, que llueva o que muera el comandante de la tribu enemiga que nos está atacando. Eso es magia. El hombre mágico sabe, por ejemplo, qué tipo de danza hay que hacer para que los cazadores tengan éxito en la cacería. Güey, si no haces esa ceremonia, no vamos a comer. O sea, hay que hacer Y se lo creían. Claro, y sucedía. Si te lo crees, pasa. O sea, tú vas a hacer una ceremonia donde los guerreros van a entrar en trance, bailando, cantando y consumiendo sustancias alucinógenas. O sea, se ponían hasta la madre. Hasta la madre, porque no hay otra manera de enfrentar a un oso de 4 metros de altura. Más que con huevos. Más que con una huevos, fuerza sobrenatural, cabrón. O sea, a ver, ellos se enfrentaban a una fauna descomunal. Sí. O sea, aquí tu pedo de enfrentarte a alguien es que te persiguió un perro en la calle. Sí. Allá tenías que un pinche jaguar. O un pinche mamut que te va a aplastar, no mames. O sea, necesitabas sacar de algún lado la pinche casta. Y ese pensamiento mágico es lo único que te permite enfrentar un mundo descomunal. Tiene mucho sentido el pensamiento mágico. Eventualmente llega a la civilización y se conserva. En el caso de la civilización, por ejemplo, mesoamericana, los sacerdotes siguen teniendo este conocimiento mágico, pero ahora en función de un servicio a la comunidad o una serie de objetivos políticos, económicos y sociales. Güey, si no tenemos contentos a los dioses, la ciudad de enfrente nos va a invadir, nos van a matar y vamos a desaparecer. Así que hay que hacer bien nuestra chamba. Si no hacemos bien nuestra chamba mágica, entonces no va a llover y entonces nos vamos a morir de hambre porque nuestras cosechas no van a servir. O sea, entonces más, es que esa pinche... Hoy en el mundo moderno, o sea, yo lo pienso y digo, no, estaban bien pendejos. No, en el mundo moderno seguimos teniendo el pensamiento mágico. O sea, si me pongo un calzón rojo, voy a tener la pinche lujuria, cabrón. Sí, o sea, digo, sí existe el pensamiento mágico. O sea, entonces lo que Nunca desapareció. Nunca desapareció. O sea, lo que los llevaba a conquistar las cosas que conquistaban, literal, era que se lo creían. Claro, mentalidad. Era la mentalidad. La mentalidad. La mentalidad encubre una cosmovisión. ¿Qué cosa es esa cosmovisión? Los griegos dicen, a ver, la cosmovisión es la manera en que te sitúas en el mundo con una serie de ideas y preceptos básicos que te permiten entender dónde estás parado, a dónde quieres ir y de qué va la vida. Eso es la cosmovisión en términos muy sencillos. O sea, entonces, ellos obviamente estaban extremadamente motivados, quiero pensar, Así es, de alguna manera, porque, o sea, tienes que sacar...
A ver, llevar el pinche templo al cerro no son pepitas. O sea, no, güey, o sea, por eso Monte Albán, por eso Teotihuacán son hazañas gigantescas. A ver, Teotihuacán es una cosa asombrosa y fue diseñada así desde el principio. No es de que dijeron, bueno, vamos a hacer una pinche casita y luego la vamos a hacer gran. No, ni madre. O sea, es extraordinario en cuanto a su trazo urbano, su arquitectura extraordinaria, templos, palacios y demás. Sí, eventualmente carecieron de las herramientas tecnológicas que hubieran adquirido si hubieran estado en contacto con otras culturas del continente euroasiático africano para no derrumbarse. Hay una constante en los pueblos mesoamericanos que no tienen los otros, de allá, del otro continente. Y es que las culturas mesoamericanas tienen un ciclo de creación y destrucción de civilización. O sea, crecen, llegan a una expansión y un límite máximo de sus posibilidades científicas, tecnológicas y demás, y pierden sustentabilidad. Los huracanes, las sequías, las enfermedades, todas estas maldiciones de los dioses, eventualmente los vuelven muy vulnerables y se derrumban. Así que el mundo olmeca se derrumbó. El mundo teotihuacano se derrumbó. El mundo de los viejos mayas se derrumbó. O sea, su mismo clave del éxito es su fracaso. Es su fracaso. Mientras mejor les va, peor les va. Mientras más grande es la ciudad, menos la pueden controlar. No hay sustentabilidad. No pueden controlar su éxito, su crecimiento y se derrumban. Y hay algo muy interesante. Este ciclo de creación-destrucción se interrumpe cuando entran en contacto otra vez con el resto del mundo. No, porque les tiran todos sus ideales, o sea, les cambian, les enseñan otra manera de... Una dinámica diferente, ni mejor ni peor, diferente, pero que no era habitual. Lo que dice Octavio Paz, la soledad histórica de América es el aislamiento. La dinámica de pueblos que están aislados del resto de la humanidad y que no pueden aprovechar las ventajas de estar en contacto con otros pueblos como los persas, los árabes, los africanos, los escandinavos, los europeos latinos, los europeos germánicos. Se quedaron de alguna manera atrás porque tenían menos contacto con otras ideas. O sea, de hecho... Absolutamente. O sea, definitivamente creo que lo impresionante o la ventaja del mundo actual que es globalizado nos permite crecer mucho más rápido porque tenemos muchas más personas conectadas con muchas más ideas que nos permiten evolucionar. ¿Y sabes cuándo se va a terminar ese proceso? Nunca. Así como conocemos el pasado, conocemos el futuro. Estamos hablando de olmecas, persas, vikingos, romanos, griegos, judíos. Sí, dentro de unos siglos vamos a hablar de los habitantes de la luna, no sé, de Europa, Júpiter. Y güey, de los que viven en la luna y de los que viven en Marte y de los que viven en Io de Júpiter, etc. Vamos a repetir en condiciones diferentes lo que siempre hemos sido. Este es un concepto de Giambattista Vico, un extraordinario intelectual y pensador italiano del siglo XVIII, donde plantea que los seres humanos, la humanidad en general, progresa con la misma, digamos, esencia o los mismos fundamentos de lo humano. El concepto de la naturaleza humana es muy discutido y rechazado por la filosofía moderna, pero eventualmente tenemos que aceptar que hay elementos que no cambian en los humanos y que están presentes ahí y que aparecen en la corte del faraón de Egipto del siglo 25 a.C. y que van a aparecer en el siglo 28 después de Cristo, en el espacio. Esos elementos que nos hacen actuar como humanos, aunque aparezcan en circunstancias diferentes, finalmente nos dan una referencia constante de lo que significa ser humano. Y eso hace que la humanidad pareciera que progresa en una línea espiral. Todo se repite de manera distinta, pero se repite. Antes son piedras y palos, ahora son naves espaciales. Al rato, veto a saber qué. O sea, entonces, todas estas... O sea, ¿cuál es tu postura ante estas ideas conspirativas sobre que nuestros antepasados, como los mayas,
pues sabían cosas del futuro. O sea, sí sabían cosas del futuro o simplemente Ok, es un siempre equívoco. piensan igual, Ajá. pero, o sea, como dices, ¿no? O sea, puede ser que todo se repita, pero entonces, pensaban lo mismo que hoy lo puedes ver y lo puedes analizar de otra manera. Y dices, no mames, a los mayas se les ocurrió. No, güey, lo que pasa es que si en 200 años te lo vuelves a preguntar, vas a tener la misma respuesta, pero con no, o sea, entonces van a decir, no, los de hace 200 años sabían lo que iba a pasar, No, porque güey, todo se chingón, repite. chingón. Me encantó tu postura. Fíjate, hay un gran tema en el sentido de que los seres humanos no somos ni mejores ni peores en una u otra parte del planeta Tierra. Somos lo mismo. Entonces, una especie de axioma. En condiciones similares y enfrentados a problemas similares, los seres humanos tendemos a encontrar respuestas similares. No iguales, porque pues, somos No, bueno, porque las originales. haces además, son Güey, respuestas conforme a tu entorno. pero son similares. Y eso hace que la civilización surja más o menos cuando las condiciones se dieron. Y entonces, ¿qué es lo que une a chinos, indios, mesopotámicos, egipcios, olmecas y la gente del Valle de México o la gente de la región andina en Sudamérica? ¿Qué es lo que une? Que todos son seres humanos enfrentados a condiciones similares y que encontraron respuestas similares. O sea, es el mismo problema en otro tiempo. Es el mismo problema casi al mismo tiempo, pero en diferente lugar. La historia humana se mueve en dos grandes coordenadas, tiempo y espacio. Todo lo humano se puede explicar en tiempo y espacio. Variaciones de tiempo dan resultados diferentes. Variaciones de espacio dan resultados diferentes. Pero tienes que conjugar ambas cosas. De qué momento estamos hablando y de qué lugar estamos hablando. Entonces, en ese sentido, buscar una explicación de, cabrón, ¿y de dónde sacaron estas ideas? Las trajeron los extraterrestres, no hace honor a la comprensión de la extraordinaria aventura que fue pasar de andar persiguiendo conejos y evitando que te coma el león y ya durante 295,000 El años, sobrevivir. güey, no hay más, no va a haber más. O sea, la vida, Es que me da mucha risa porque literalmente es persiguiendo un conejo para comértelo y sí, correr del pinche león que te va a correr comer. del pinche león y te va a comer. Y te va a comer, le vale madre. Pero el destino de la humanidad no cambia hasta que salimos de esa pesadilla del modo de sobrevivencia. Es una pesadilla. Es una, no, no, puta, imagínate. Y lo interesante es que logramos salir de ahí. O sea, tú dirías que decirle, o sea, darle la opción Ajá. a nuestra cabeza de pensar que los mayas eran aliens del futuro es literalmente disminuir el éxito de Total. todo lo otro que lograron. Absolutamente. O sea, Porque tenemos que ir a la comprensión. Fíjate, voy a hacer un comercial. Que nos patrocinen, por favor. Esta es una obra extraordinaria de Nigel Davis, A verla, la puedo ver. Los antiguos reinos de México. Ok. Ok, el mérito de esta obra de historia es que es de divulgación histórica. Es un historiador, por supuesto, británico, Ok. publicado por el Fondo de Cultura Económica de México, y de una manera muy sintética te explica cómo llegamos a tener en esta parte del planeta Tierra culturas extraordinarias. Ese es el tema, que hay razones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, en fin, que nos permiten entender dónde estamos parados. Esa es la historia. Ahora, la literatura fantástica puede ser muy chingona, pero no es ciencia. Decir, por ejemplo, no, bueno, es que vinieron los extraterrestres. Llegaron al Tíbet. En el Tíbet transmitieron su conocimiento de otros planetas. Y entonces los tibetanos viajaron a América y conocieron a los olmecas, a los mayas, a los mexicas, a los zapotecas, a los mixtecos y demás. Y además hubo guerras en la antigüedad, en la civilización del río Indo, donde las ciudades de Mohenjo-Daro y Jarapa fueron destruidas en batallas de naves espaciales con bombas atómicas. Güey, está poca madre.
Oh, qué chingona historia para quererte, que sí es real, No, ¿no? bueno, pues está divertidísimo. Yo de niño, por ejemplo, me imaginaba esos combates en naves espaciales en la India, güey, o sea, y Un pinche como güey en un elefante, pero una pinche nave con espacial una por nave acá. espacial, güey. Sí, o sea, a poca madre. Sí, pero no es ciencia. Y lo vamos a poner así. Una pretendida prueba de las bombas atómicas que cayeron sobre Jarapa o sobre Mohenjo-Daro en el valle del río Indo, actualmente Pakistán, pues era que, güey, pues ahí está la arena vidrificada, güey, pues aquí cayó una bomba atómica. No, eran los hornos que ellos utilizaban. O sea, hay explicaciones humanas reales basadas en ciencia que a lo mejor, güey, no son tan sexys como la fantasía, Claro. pero son muy valiosas. Y conforme nos metemos más al detalle, empezamos a entender que la historia es fantástica, es divertida y es más compleja de lo que pensábamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pueblos prehispánicos, tiene mucho sentido. Si una pequeña élite de nobles, sacerdotes, guerreros, políticos y reyes van conservando el conocimiento que ellos ya adquirieron y lo van reproduciendo entre ellos y lo van sofisticando, al rato tienes una observación astronómica asombrosa entre los mayas, por ejemplo. Avances matemáticos increíbles. Lo que decías del cero o de la cuenta del tiempo. Y entonces, por ejemplo, los mayas hacen cuentas del tiempo anticipando miles de años. Sus ciclos son de miles de años. ¿Cómo? O sea, esa es la parte de esos conocimientos. ¿Cómo? Bueno, ejercitando la excelencia del ser humano, su capacidad intelectual, con un desarrollo pues, de conocimiento que los lleva, por ejemplo, a anticipar eclipses, a tener un mapeo de los astros y las estrellas, a la observación. Simplemente es la excelencia humana Es un chingo de desarrollándose. gente muy pinche concentrada en ver las estrellas y pintarlas. Claro. Bueno, pero es que tiene su mérito. A ver, No, cabrón, no, ¿sabes? estamos hablando de ciclos de 19,000 Sí, sí. años. No mames, o sea, O sea, llegar a eso, demeritamos nuestra capacidad absolutamente. diciendo que fueron güeyes aliens de otro planeta. Por supuesto, eso no le hace justicia a la familia humana. Y por otro lado, también podemos observar las limitaciones. Sí, puedes hacer ciclos astronómicos de miles de años, pero tu desarrollo tecnológico en el momento del encuentro con el continente euroasiático africano está desfasado. Digamos que los pueblos prehispánicos están en el nivel de Mesopotamia, cuando los pueblos que vienen del Mediterráneo ya están en el Renacimiento. O sea, ya hay un Es un desfase. pinche choque subcultural muy cabrón. Muy cabrón, porque tus logros en algunos campos son extraordinarios, pero son muy limitados en otros. Y está bien, pues es como es. No son ni mejores ni peores, son diferentes porque Claro, tienen no, de una acuerdo. dinámica diferente. Por ejemplo, de los vikingos. Los vikingos vienen de la región más pobre y más desolada por el frío del continente euroasiático africano en su parte norte. Es decir, a Escandinavia a nadie le importaba. Es un lugar de hielo, es un lugar de lobos y Vale de gente madre. salvaje. De gente salvaje vale madre. O sea, los germanos le tenían miedo a los nórdicos, güey. Y los latinos le tenían miedo a los germanos. Así estaban aquellos. Mientras más lejos estás del Mediterráneo, más salvaje, pobre e ignorante eres. Ok. Y entonces los escandinavos están amontonados en la costa de Noruega, en la costa de Suecia, el Báltico y el Atlántico Norte. Aguas muy frías. Si te metes al interior, a Noruega, Suecia y demás, mueres de frío. Hay bosques, hay lobos, güey, ahí ya no hay nada. Y tienes un estilo de vida tribal, casi igual al prehistórico de los 295,000 años. En el momento en que ya hay demasiada gente amontonada en la costa, porque es el único lugar donde vas a sobrevivir pescando, y de repente, pues construyes barcos que te permiten acercarte a regiones más civilizadas, ¿qué hacen los escandinavos? Se convierten en vikingos. El vikingo es un pirata, el vikingo es un saqueador. Y entonces ellos dicen, pues claro, allá hay otras tierras Vamos por ellas.
Vamos por ellas. La soleada Inglaterra. Güey, los romanos odiaban Inglaterra. Decían, es una región horrenda. Es el basurero del mundo. Lo odiaban porque los romanos, pues, mediterráneos, no soportaban el frío y la humedad de Inglaterra. Y llegan los escandinavos y dicen, güey, qué chingón, Hay sol. aquí hay sol, cabrón. Llegan prácticamente encuerados porque les encanta el clima cálido de Inglaterra. O sea, todo es relativo en este sentido, ¿no? Para ellos es una vida maravillosa. Pues sí, claro, pues si vienes de Escandinavia, Sí, te cabrón. estás cagando de frío. No, o sea, Hay güey. pitch lobos y no hay nada más. No hay y nada todos más. contra todos y de repente... Y no hay comida. Y estos cabrones, por otro lado, se conectan con sus dioses y dicen, nosotros vamos a tomar de donde encontremos lo que necesitamos. Ok, en esa mentalidad, los vikingos se expanden, fíjate, por lo que ahora es Alemania, por lo que ahora es Francia, por lo que ahora es España, por lo que ahora es Italia. Güey, conquistaron el sur de Italia. Imagínate nada más a los escandinavos que vienen del hielo y que ahora son dueños de Sicilia y de Nápoles. El sol, el Sí, Mediterráneo, se fueron de peda. el olivo, el vino. Sí. Bueno, y del otro lado hay unos vikingos que cruzan el Báltico y entran a los grandes ríos de lo que ahora conocemos como Rusia y Ucrania. El Dnieper, el Dniester, el Volga, el Don, todos los grandes ríos que son supercarreteras que te llevan del norte frío, salvaje y desolado de lobos al Mar Negro, al Mar Caspio, al contacto con el Islam, con los califatos del Islam y con la cristiandad mediterránea. Fíjate que por primera vez, hablando de historia, ahora sí entiendo algunas cosas. Y dime si eso está padre. Si no estoy en lo correcto, y es como un poco una conclusión de lo que me estoy llevando de esto. Porque, uno, todas las civilizaciones tuvieron, para que el humano pueda seguir creciendo, necesita de más humanos. Así es. Eso es importantísimo. Y hay un postulado filosófico para eso. Tú no descubres quién eres tú hasta que no te ves en los ojos del otro. 100%. Güey, chingón. Y lo más impresionante de eso es que mientras más solo estás, menos avanzas. Correcto. Porque solamente, estás como dentro de lo que tú sabes, y lo que tú sabes eres, ahora sí, como dicen, que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Y la autorreferencia, es decir, entenderlo todo con respecto a lo que tú solito has descubierto, es muy limitante. Güey, no hay nada mejor que platicar con otro y aprender los dos. 100%. Ah, huevo. Entonces es la primera. Esa es la primera. La segunda, el humano siempre, ahora veo, sí empiezan busca la comodidad. O sea, ¿por qué necesitas pasar la mejor vida? La mejor vida, correcto, la mejor vida. O sea, ¿por qué buscas pasar, no sé, de perseguir conejos a poder agendar tu comida un día y decir, ¿saben qué, señores? A las 3 de la tarde se come, ¿no? O sea, siempre buscamos una mejor vida. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial para ello. Güey, porque tenemos la dimensión material, sensual, racional y espiritual para ello. Entonces estamos muy limitados en el modo sobrevivencia. Ese cabrón que está persiguiendo conejos y que está angustiado porque se lo va a comer el león, en otras condiciones haría naves espaciales. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Ese modo o hacer naves espaciales? Nos lo merecemos. Y a la tercera, que es como la última conclusión, que creo que esta es la que más me mueve, es por pensar que hay una fuerza externa, o sea, hablando de un alien o lo que sea, pensar que fueron los que realmente pusieron la tecnología en la Tierra es demeritar absolutamente al hombre. Y con eso decir, o sea, la limitante del hombre es su state of mind. O sea, lo que si un hombre motivado, concentrado, es capaz de lo que sea. Y un hombre, hablo de un humano. Sí, por supuesto. Es un tema de género, pero ya sabes. No, claramente, claramente. Entonces, el potencial que podemos tener como personas, estando enfocados, motivados por lo que sea, es ilimitado. Es ilimitado. Por supuesto. Los límites de tus posibilidades están
en tu pensamiento y los límites de tu pensamiento están en tu lenguaje. No puedes pensar si no has Pues- desarrollado un lenguaje. Mientras más rico sea ese lenguaje, más rico va a ser ese pensamiento. Mientras más rico es ese pensamiento, más posibilidades tienes para expandir lo humano. Fíjate qué importante es entonces el desarrollo de las humanidades, pasando por el arte, por el cine, por la literatura, por la historia, por la filosofía. Las humanidades expanden nuestras posibilidades de ser más seres humanos y de ser mejores seres humanos. Pues ahora sí que la primera vez que hablo de historia y me hace pinche sentido, Absolutamente. hay que cambiar las pinches maneras de enseñar en la escuela porque, Sí, o sí, sea, sin duda. sí, o sea, esto ahora tiene sentido. El mi yo de 10 o 12 años El de todos, man. o el de todos Sí, claro. no tendría sentido. Entonces, ahora que hablando de esto con más conciencia, pues las conclusiones que saco, es más, la historia nos enseña a ser más humanos. O sea, es Eso. Así es, nos enseña cómo hemos sido, de dónde venimos, qué somos y qué podemos ser. Güey, no lo que vamos a hacer, lo que podemos ser, el potencial. el potencial. Y me encantó esa idea, yo me llevo una idea extraordinaria que tú expusiste. La posibilidad de expandirnos al máximo conforme a la conciencia propia y de los que han estado antes que nosotros. Ese tema de que somos la herencia de otros que fueron, güey, es importantísimo porque la soledad absoluta, el entender que no tienes vínculos con el pasado, te hace estar, como decía Octavio Paz otra vez, en un laberinto de soledad. Sí. Y el que está perdido en un laberinto nunca, nunca va a saber quién es y lo que podría haber hecho. Ese pareciera ser uno de los principales problemas de los mexicanos. Como no conocemos nuestras raíces, no entendemos nuestra identidad, que es una identidad cambiante, una identidad progresiva, es una identidad mestiza, es una identidad mixta, es una identidad compleja. Como no entendemos esa identidad, estamos muy limitados para ser la chingonería que podemos ser, la superpotencia en todos Hay los potencia, sentidos. solo hay que apoyarla. Güey, no mames, es cierto. Pero es cierto porque no creemos en nosotros mismos, porque no sabemos quiénes somos. Todo un tema. Pues digo, ¿qué manera de concluirlo? No, pues está padre, ¿no? Una muy buena conversación entre amigos. Y pues bueno, o sea, todas las personas que lo están escuchando, estoy seguro que esa última frase o lo que acabas de decir es totalmente. Y pues Carlos, gracias. Gracias. Hombre, gracias, Jacobo. No me hubiera imaginado que una clase de historia me iba a hacerme entender a mí mismo tan cabrón. No, para nada, porque no lo fue. Solo fue una conversación Porque no lo fue. entre dos amigos que comparten aficiones comunes y que crecen juntos en el diálogo. Y de eso se trata. Pues muy bien. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, por tu Jacobo. tiempo. Qué Gracias. increíble. Y pues, gracias. Nada más que agradecerte. Un gusto, un gran ¿Y gusto. algún libro que nos recomiendes de los que traes? Pues mira, tres o cuatro. Ya mencioné Los antiguos reinos de México, que bueno, pues es una referencia clásica. Está también La civilización maya de Morley, un clásico también. Muy bien. No, puta, te Vas tienen a que verlo, pagar hombre. por eso, ¿eh? O Hombre, sea, el comercial. Una autora, una historiadora francesa, Laurette Séjourné, Pensamiento y religión en el México antiguo. Este es uno de mis libros predilectos. Me encanta el conocimiento de las mentalidades de los pueblos indígenas. Y de Jacques Sustel, La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista. Entonces, entender su mentalidad, entender su ciencia, entender su arquitectura, entender sus logros matemáticos, su dinámica política, su dinámica económica. Pues, con todo esto tenemos pues listo. 4 bases muy sencillos, muy Buenísimo. sencillos que se puede conseguir en México y casi todos son Fondo de Cultura Económica. Así que, Pues con eso, muchas gracias. Gracias por escucharnos, por vernos y hasta la próxima. gracias.